Hola, hola, muy buenas noches compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy, donde vamos a estar estudiando la conferencia número 11 de nuestro temario de fase A, titulado ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Como siempre, compañeros, nos vamos a estar tomando unos minutitos antes de iniciar para pues compartir el enlace en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp y así pues más compañeros puedan conectarse a esta conferencia del día de hoy. Mientras tanto, bueno, para aquellos que quizás estén viendo esta conferencia por primera vez, los invitamos a que nos acompañen a las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo, las cuales damos en su fase A todos los jueves y sábados 7 de la noche hora República Dominicana y en su fase B todos los martes a las 7 de la noche hora República Dominicana. También los invitamos a que nos acompañen a el horario de prácticas guiadas. Estas prácticas se dan los lunes a las 7 de la noche, hora República Dominicana, y allí pues nosotros aprendemos a aplicar aquello que pues vamos descubriendo, que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias. También pues les dejamos la invitación los domingos a el horario de meditaciones reflexivas o estudios referentes a diversos defectos psicológicos, estudios que nos ayudan a ampliar nuestra visión con respecto a esos defectos psicológicos y pues que nos motivemos a observarlos en nosotros mismos, a comprenderlos y a eliminarlos de nuestra psicología. También, pues no se puede quedar, les dejamos la invitación todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora República Dominicana, a nuestro horario de fogueos. Allí, pues, los compañeros que ya quieren comenzar a enseñar, a desarrollar en forma de enseñanza el tercer factor para la revolución de la conciencia, pues se reúnen, exponen, estudian las conferencias, exponen aquello que se ha comprendido. Son bienvenidos a participar todos ustedes como oyentes y bueno, cuando se motiven, pues ya pueden comenzarse a foguear como tal. Bueno, también pues les exhortamos que si tienen alguna pregunta con respecto a este tema tan importante, tan interesante y bonito que vamos a estar estudiando el día de hoy, no duden en dejarla en la sección de comentarios, que al finalizar siempre pues tenemos un espacio para responder aquellas dudas, aclarar aquellas inquietudes, responder esas preguntas que ustedes puedan tener con respecto a el tema en cuestión. En el caso del día de hoy estaremos hablando del alma y sobre el espíritu, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo verdaderamente qué son estos aspectos, qué es el alma y qué es el espíritu, porque mucho se ha hablado con respecto a ello, ¿sí? Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, en algunas culturas o religiones incluso se piensa que pues son lo mismo. Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo verdaderamente qué son y lo más importante, cómo nosotros podemos llegar a fabricarlos, porque sí, nosotros como nos vamos a dar cuenta, pues no poseemos como tal un alma, somos unos seres desalmados. Por eso pues el Maestro Jesús decía, con paciencia poseeréis vuestras almas, ¿sí? Bien, entonces vamos a estar dando unos minutitos a que se conecten más compañeros. Enviamos saludos a los compañeros que ya pues están conectados. Por aquí nos saluda Nando Lobo desde Tucumán, Argentina. Talía Laureano también nos deja sus saluditos. Le damos un saludo a Danadier Hernández, Osiris Lunar desde Venezuela. Marce también nos saluda, Norberto Torbello desde Venezuela, Pedro Arnulfo nos saluda desde Colombia. Por aquí nos dice Marce Gatica, lo que estás hablando es en los fogueos. Bueno, Marce, a lo que me refiero es que tenemos un horario de fogueos. Este horario, todos los miércoles, 4 de la tarde, hora República Dominicana, pues allí los compañeros que quieren prepararse para enseñar se reúnen, estudian la conferencia anteriormente, pues allí le exponen
lo que se haya comprendido. Si hay correcciones que se les tenga que hacer, pues los instructores hacen esas correcciones o esas acotaciones. Si los compañeros tienen preguntas, pues también se hacen, y entonces allí pues los compañeros van perdiendo el miedo y se van preparando para entregar el conocimiento, ¿sí? De forma gratuita y desinteresada. Entonces están todos invitados, aquellos que quieran comenzar a foguearse y también pues aquellos que quieran participar como oyentes. Bueno, por aquí también nos saluda Ive Prensa desde República Dominicana. Un saludito también para Patricia Barbosa desde Venezuela. Bueno, saludos para los compañeros que nos han escrito, para pues los que están ahí detrás de sus pantallas y también para los compañeros que vayan a ver esta conferencia por diferido. Bueno, mientras tanto, por aquí seguimos saludando. Charlie Aliaga también nos saluda desde Bolivia. Bueno, bienvenida. Ya casi pues vamos a estar dando inicio a esta conferencia del día de hoy, titulada ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Como ustedes pueden ver, el objetivo, como ya les comentaba, es que nosotros conozcamos, descubramos qué es el alma, también qué es el espíritu, cómo están conformados, en qué estado se encuentran actualmente y cuáles son los pasos para su fabricación. Sí, para su fabricación, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de fabricación, tenemos que tomar en cuenta que es porque ya tenemos la materia prima, ¿sí? No es como un proceso de creación donde va a surgir, ¿no?, aquello con lo cual nosotros vamos a trabajar. Cuando hablamos de fabricar es porque ya tenemos la materia prima y esa materia prima se encuentra en nuestro interior, y ese trabajo de fabricación tanto de alma como de espíritu lo vamos a hacer en base al trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Bueno, vamos a iniciar ya con este tema. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden dejar en la sección de comentarios y con gusto al final pues vamos a estar respondiendo y aclarando cualquier duda que puedan tener. Cuestión de que todo quede completamente claro con respecto pues a este tema, ¿sí? Que es muy importante porque pues es el objetivo trascendental que nosotros venimos a cumplir acá en esta manifestación. Entonces vamos a comenzar por explicar qué es el alma, ¿sí? Nosotros vemos la palabra alma. La palabra alma pues es una palabra compuesta. La primera parte, al, que viene de Alá, que significa Dios, y la segunda, ma, que viene de madre. Entonces alma significa Dios madre, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, pues salimos del absoluto, nuestra chispa sale del absoluto, se da pues una división. En esa división pues es ese Dios madre o esa parte femenina pues la que como tal viene a esta manifestación, porque es la parte receptiva, ¿sí? Podemos decir también que ese Dios madre es nuestra energía, y como está este propósito de que nosotros venimos a esta manifestación a adquirir sabiduría, bueno, para ello primero nosotros tenemos que crear el ego, ¿sí? Y el ego pues va atrapando esa energía que podemos decir que es pues inocente. Luego se hace un trabajo. Allí pues entran los 3 factores para la revolución de la conciencia, donde esa energía se libera, pero ya con la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, por ejemplo, que tenía pues el defecto. Entonces esa parte femenina, que es la energía, viene siendo la parte receptiva, y también pues es la parte que se deja atrapar por los defectos psicológicos. Nosotros vimos en la conferencia número 1 que pues estamos constituidos o formados por 3 partes. Tenemos el cuerpo físico, que está hecho de materia, que es nuestra máquina humana, que es el vehículo de manifestación para esta tercera dimensión. Tenemos entonces el 97% de nuestra esencia, que es la energía que se deja atrapar, que es lo que corresponde al alma, y tenemos el otro 3% restante,
que pues no se deja atrapar por los defectos psicológicos, es libre, ¿sí? Y entonces es lo que viene representando, digámosle así, pues el espíritu, ¿sí? Ahora, como tal, el alma no es una sola cosa. El alma pues es un conjunto de cosas. Allí en el alma nosotros vamos a encontrar virtudes, vamos a encontrar fuerzas, vamos a encontrar poderes y vamos a encontrar facultades. Cada uno de nosotros tiene latentes allí en su esencia las virtudes, las fuerzas, los poderes y las facultades. Solamente que estamos pues en un estado degenerado. Todo esto que yo he mencionado ha sido atrapado por nuestros defectos psicológicos y bueno, tenemos que hacer un proceso de liberación de esa esencia, de esa energía o de esa conciencia, ¿sí? Para que se manifiesten, ¿no? Esas virtudes, fuerzas, poderes o facultades. Hablemos en primer lugar de las virtudes, ¿sí? Por cada uno de los defectos psicológicos que nosotros hayamos en primer lugar observado, ¿sí? Luego comprendido y eliminados, pues entonces se va a obtener una virtud que es contraria al defecto psicológico, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos la lujuria con la muerte psicológica, eliminamos la lujuria, pues de allí vamos a estar sacando la virtud de la castidad y así sucesivamente con cada defecto psicológico, ¿sí? Pero algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que los defectos psicológicos, y esto es muy importante, los defectos psicológicos tienen dos polaridades. Entonces, para verdaderamente nosotros sacar la virtud, tenemos que eliminar esas dos polaridades, ¿sí? Y pues con esto hay que tener mucho ojo porque las polaridades, o sea, la parte pasiva de un defecto psicológico tiende a confundirse con una virtud, ¿sí? Entonces ahí quedaríamos nosotros estancados pensando que hemos desarrollado una virtud porque no hacemos tal o cual cosa, cuando lo que se está manifestando es la polaridad pasiva de un defecto psicológico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el defecto de la pereza. Cuando nosotros trabajemos el defecto de la pereza, pues vamos a sacar una verdadera diligencia, ¿sí? Pero si vemos el defecto de la pereza en sus dos polaridades, pues vemos esa pereza activa que viene siendo pues esa que siente aburrimiento, hastío, que no hace aquellas cosas que tiene que hacer, que siempre está metido pues en las redes sociales, que siempre está pues procrastinando, que es dejar todo para después, ¿sí? Esa sería la pereza activa, pero la pereza pasiva sería una falsa diligencia, que es entonces uno pues tener tiempo para todo, estar siempre ocupado, pero no para las cosas de la conciencia. Para las cosas de la conciencia, ahí sí no hay ánimo, ahí sí no hay tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una persona codiciosa, pues puede ser una persona bastante diligente para conseguir dinero, pero cuando se trata de hacer una práctica, cuando se trata de hacer sacrificio por la humanidad, entonces ahí no, ¿sí? Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar con la muerte psicológica, esa parte positiva, o sea, bueno, no positiva, esa parte activa, mejor dicho, y también la parte pasiva del defecto para que entonces surja lo que es la verdadera diligencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el defecto de la ira. Allí igual vamos a encontrar en todos los defectos, absolutamente todos, vamos a estar encontrando las dos polaridades. Entonces tenemos esa ira activa, que es la que agrede, que es la que pelea, se manifiesta a través de la ironía, se manifiesta a través de lo que es pues el sarcasmo, de lo que son las ofensas, incluso los golpes. Pero también tenemos la polaridad pasiva, que viene siendo el miedo, ¿sí? Entonces, pues es una persona que se deja someter, es una persona que en determinado momento tiene que tomar una rigidez, tiene que accionar con fuerza y no lo hace porque siente miedo. Y pues muchas personas podrán decir, no, pero es que yo soy pacífico. Entonces pensar que eso es una virtud cuando la realidad es que no. La conciencia, pues en determinado momento
que tenga que utilizar la fuerza y actuar con rigidez, lo va a hacer, ¿sí? Entonces, pues es muy diferente ese miedo del defecto psicológico a una mansedumbre o a que en un momento, pues que uno tenga que utilizar la fuerza, que ser rígido, incluso hasta que tenga que pelear, pues lo tenga que hacer, ¿sí? Entonces ahí pues uno va descubriendo la importancia de trabajar las dos polaridades de un defecto psicológico para que realmente surja la virtud. Y esto pues hay que reflexionarlo porque pues uno puede caer en querer desarrollar esa parte buena de la psicología pensando que allí están las virtudes y no dándose cuenta uno que no, que realmente pues es una parte pasiva, es la parte pasiva de un defecto psicológico, que realmente no hay ninguna virtud allí, que lo que hay allí pues es un desequilibrio, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, cuando nosotros trabajemos la pereza en sus ambas polaridades, pues vamos a sacar la verdadera diligencia. Cuando trabajemos la codicia, allí tenemos, por ejemplo, los yoes avaros de un lado, o los tacaños o los yoes derrochadores por el otro, entonces allí sacaremos el verdadero altruismo. Cuando trabajemos la lujuria, la activa, ¿no? que es esa que pues derrocha su energía, y también trabajemos esa falsa castidad, que es ese yo pues santurrón o ese yo célibe, entonces vamos a sacar lo que es la verdadera castidad. Cuando trabajemos el orgullo, ese orgullo activo y altivo, y trabajemos esa falsa humildad, sacaremos la verdadera humildad, ¿sí? Y así trabajamos la ira y su otra polaridad, que es el miedo, entonces sacamos la mansedumbre. Trabajamos la gula, vamos a sacar la templanza. Trabajamos la envidia y vamos entonces a sacar lo que es la filantropía, ¿sí? Bien, esas son las virtudes. Y vuelvo y repito, las virtudes van a salir de esos defectos psicológicos que nosotros observamos, comprendemos y eliminamos en ambas polaridades, ¿sí? Y que no se confunda con las falsas virtudes. Bien, también veíamos que el alma comprende lo que son poderes. Cuando nosotros estamos trabajando con los tres factores para la revolución de la conciencia, pues ahí tenemos el factor de la muerte, que nos permite liberar esa esencia que estaba pues atrapada. Tenemos el factor del nacimiento, que es la práctica de suprasexo, que nos permite hacer ascender, canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba e ir regenerando y creando los diferentes cuerpos existenciales del ser o cuerpos solares. Y bueno, el sacrificio por la humanidad, que nos ayuda a generar los méritos y hacer este proceso de una forma más rápida, ¿sí? A medida que va pasando eso, entonces esa energía, que también se le conoce como la Kundalini, va subiendo por nuestra médula espinal, se va condensando, allí se van regenerando, se van creando cuerpos, y esto pues va haciendo que se desarrollen en nosotros pues poderes, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros regeneramos, que es lo primero que vamos a hacer luego de que se prende el fuego, el cuerpo físico, el cuerpo físico representa la tierra, ¿sí? Entonces uno regenera su cuerpo físico y esto significa que uno tiene dominio sobre su tierra. Y esto entonces, ¿qué va a dar como resultado? Que nosotros tengamos dominio sobre el elemento tierra externo. Entonces allí nosotros vamos a poder comandar a los elementales de la tierra, como por ejemplo los gnomos y los pigmeos, ¿sí? Bueno, luego entonces hacemos el proceso de regenerar nuestro cuerpo vital. El cuerpo vital pues está relacionado con nuestras aguas, eso lo pudimos ver, hablamos detalladamente de todo eso en la conferencia pasada, y pues como tal, en esa regeneración del cuerpo vital, donde ganamos ese dominio sobre nuestras propias aguas, pues también vamos a ganar dominio sobre las aguas externas y sobre sus elementales, que son las ondinas y las nereidas, ¿sí? Luego, pues viene la creación de lo que es el cuerpo astral. Cuando nosotros creamos, porque recordemos que del cuerpo astral la gran mayoría de nosotros solo tenemos un principio o un embrión, entonces hay que hacer un trabajo de creación. Cuando uno crea lo que es el cuerpo astral, que está relacionado con nuestro fuego, ¿sí? Que vienen siendo pues las emociones,
pues entonces ahí ganamos dominio sobre el elemento fuego externo. Entonces ahí quedamos o adquirimos el poder de comandar el elemento fuego a sus elementales, que son las salamandras del fuego. También pues este cuerpo astral nos permite a nosotros pues poder dirigirnos a voluntad a cualquiera de los astros o cualquiera de los planetas de este sistema solar, ¿sí? Luego, pues continuamos trabajando y creamos lo que es pues el cuerpo mental. Este cuerpo mental, el aire, está relacionado con lo que es el aire. Entonces, cuando nosotros culminamos con la creación de este cuerpo mental, adquirimos el poder de controlar o comandar lo que son los silfos y sílfides del aire y también recibir toda la sabiduría que pues tienen estos elementales. Porque pues hay que destacar que, pues, por ejemplo, la historia de este planeta pues está escrita en el aire, está escrita en su atmósfera. Entonces uno tendría pues acceso a esa información, tendría acceso a esa sabiduría, ¿sí? Con la creación del quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, entonces allí se domina el último elemento, el quinto elemento, que es el éter. Entonces ahí sí nosotros adquirimos poder sobre toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya dominamos toda nuestra naturaleza interna, ¿sí? Entonces, pues aquí la persona pues se da lo que es la elección del camino, y si la persona pues elige el camino directo, se convierte en lo que es un maestro, y este maestro pues puede comandar a toda la naturaleza, ¿sí? Entonces ustedes veían al maestro Jesús que le decía a una tormenta que cesara, que se calmara, y pues la tormenta le obedecía, ¿sí? Veían al maestro Jesús que le decía a un enfermo que se sanara, y ya pues como manejaba o dominaba, podía comandar ese elemento éter, que es el que está relacionado con la salud, pues esa persona se sanaba, ¿sí? Pero para que todo esto pase, nosotros tenemos que dominar nuestra naturaleza interior, para nosotros pues poder adquirir esos poderes, ¿sí? También veíamos que otra de las cosas que componen el alma son las facultades, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos logrando las iniciaciones que están relacionadas con la regeneración y la creación de los cuerpos, nosotros vamos adquiriendo estas facultades que son habilidades, son cosas que están latentes en todos nosotros, son cosas que incluso podríamos decir que son naturales. El problema es que como estamos en un estado tan degenerado, pues obviamente no podemos hacer uso de ellas. Hay personas que pues de una forma negativa condensan energía, vamos a decirlo así, de una forma negativa, y estas facultades pues las tienen como que medio despiertas, pero en pos de lo que viene siendo pues el ego, ¿sí? Facultades hay muchas, hay miles de facultades, pero por ejemplo tenemos la facultad de ver los elementales, la facultad de recordar las vidas pasadas, también la telepatía, que es esa capacidad como de comunicarse mentalmente, la intuición, que es ese canal de comunicación que se da entre pues la fuente de la sabiduría o nuestro ser y nosotros. Vamos a decir que es esa conexión entre ese centro intelectual superior y el centro intelectual inferior. También pues el don de lenguas, la capacidad de pues hablar en cualquier idioma o hablarle a una persona y que la persona te entienda sin importar el idioma que habla. El oído mágico también, donde la persona puede escuchar cosas, recibir sabiduría a través de la escucha de dimensiones superiores. La clarividencia, que es la capacidad de ver aquellas cosas que el ojo humano no puede ver. Recordemos también que la clarividencia pues más que todo es la misma autoobservación, ¿sí? Se va desarrollando a medida que uno desarrolla la autoobservación, que es la capacidad de dirigir y de observar el mundo interior. Y pues también tenemos la polividencia, que pues es esa facultad que nos permite pues estar donde Dios está, que es pues en todos los lados, ¿no? Mirar en diferentes direcciones. Pues a la vez, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas otras facultades, y a medida que nosotros vayamos haciendo este trabajo y tengamos
la capacidad o la conciencia para manejar estas facultades, nuestro ser pues nos va a ir dando la confianza, ¿sí? Nos va pues a ir paulatinamente dejando utilizar estas facultades. Algo importante a saber es que aquí en conocimiento de sí mismo, pues nosotros no enseñamos a despertar facultades. La única facultad que aquí se enseña a despertar es la intuición. ¿Por qué? Porque es la única facultad que no puede ser utilizada por los defectos psicológicos, sino más bien por la conciencia, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que uno lleno de ego se ponga, por ejemplo, a desarrollar la facultad de la clarividencia o la facultad del oído mágico, ¿sí? Como por ahí, pues, hasta se aconsejan y hay unos mantras para despertar esas facultades. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esas habilidades las toman los defectos psicológicos y es algo que más que hacernos un bien nos hace un daño porque nos saca, nos lleva pues a voltear la fuerza, a voltear pues el trabajo, tener unos facultades que no puede pues manejar, que no tiene la conciencia para manejar, ¿sí? Entonces porque pues muchas veces estas cosas son las que nos traen a este camino, pues tiene que reflexionar sobre eso, tiene que también desarrollar la paciencia, confiar en el ser, trabajar y todo eso en su momento pues se va a ir manifestando en la medida en que nosotros pues igual vayamos liberando la conciencia para nosotros poder hacer un sabio uso de eso y ponerlo al servicio de nuestro ser y al servicio pues de la humanidad, ¿sí? Bien, también veíamos que pues dentro del alma están comprendidas lo que son las fuerzas, ¿sí? A medida que nosotros, por ejemplo, vamos desarrollando nuestra alma, nos vamos desarrollando psíquicamente, pues todas esas fuerzas se van integrando en torno pues a nuestro ser. Y es ahí donde se dice que nuestro ser puede llegar a hacer cosas que ni siquiera 1000 hombres juntos pues podrían hacer, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, el maestro Jesús o ven pues al maestro Buda, vean la fuerza que esos maestros pues tenían en el verbo, cómo podían hablarles perdón, a las personas, hablarles a las conciencias de las personas, ¿sí? Y todo eso pues en base a esa fuerza comprendida en el alma y claro, conjuntamente con los otros aspectos que pues nosotros hemos mencionado, ¿sí? Bien, entonces ya comprendiendo qué es el alma, vamos a pues estar estudiando cómo podemos llegar a fabricar esta alma. Les decía que este trabajo nosotros lo vamos a hacer en base a los 3 factores para la revolución de la conciencia. 3 factores que son codependientes, por tanto nosotros tenemos que trabajar en esos 3 factores en forma pues armónica, en forma equilibrada, ¿sí? El primer factor es el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual nos permite crearnos internamente, nos permite condensar o nos permite darle un sabio uso a nuestra energía creadora sexual para crearnos internamente. Es el nacimiento espiritual lo que nos va a permitir crear esos cuerpos existenciales del ser que nos permiten tener presencia y dominio sobre las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Ahí vemos que tenemos que regenerar cuerpo físico, cuerpo vital, crear el astral, el mental y pues el causal. Y claro, después de eso todavía vamos a seguir trabajando con el nacimiento, ¿sí? En los procesos de la segunda montaña y bueno, también de la tercera montaña, como vamos a estar aprendiendo pues más adelante, ¿sí? Tenemos el segundo factor que es la muerte psicológica, que es la base de este trabajo. La muerte psicológica nos permite a nosotros eliminar los defectos psicológicos, liberar esa esencia que está atrapada por nuestros defectos psicológicos. Y también pues allí está la materia prima que nosotros vamos a utilizar cuando vayamos a hacer la práctica de nacimiento espiritual o de suprasexo. Y el sacrificio por la humanidad, que es el que nos permite desgoistizarnos, también nos permite generar los méritos del corazón y que podamos hacer pues este trabajo de muerte y de nacimiento pues de una forma más rápida, ¿sí? Entonces ahora vamos a estar viendo los pasos uno por uno. En primer lugar pues está recibir el conocimiento objetivo.
porque pues hay muchos conocimientos por ahí afuera, abundan por doquier, que no son objetivos. ¿Y a qué nos referimos con un conocimiento objetivo? Un conocimiento que esté fundamentado en los tres factores para la revolución de la conciencia y orientado hacia la práctica, ¿sí? Aquí se cumple pues una de las frases que decía el Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Por qué? Bueno, por karma, ¿sí? Hay personas que bueno, quizás en una vida anterior tuvo el conocimiento y no lo aprovechó, no trabajó, entonces puede que tenga un karma de que pues ahora no va a recibir el conocimiento. También hay muchos conocimientos por ahí afuera, entonces encontrar un conocimiento objetivo sí pues viene quedando pues un poquito difícil, ¿sí? Lo que encontramos mucho allá afuera es el pseudoesoterismo, que al fin y al cabo pues no nos lleva a nosotros a ninguna parte, ¿no? Nos mantenemos ahí dando vueltas, que si los elementales, que si los ángeles, que si el reiki, que si las cartas, que si esto por aquí, que si esto por allá, pero no es un conocimiento que nos muestra un camino para nosotros llegar al absoluto, para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser en una existencia y en base pues al trabajo de los tres factores para la revolución de la conciencia. Luego de que uno recibe este conocimiento, entonces debemos empezar la práctica de los tres factores, de ese conocimiento pues que estamos recibiendo. Aquí entonces se cumple. Bueno, hay que saber que cuando uno llega al conocimiento se nos van a abrir dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente, ¿sí? Muchas personas pues toman este conocimiento como algo bonito, como una creencia más, un concepto más para el intelecto, ¿sí? Y bueno, ahí quedó, nos volvemos incluso fanáticos del conocimiento. Pero aquella persona que decide practicar, entonces comienza ese proceso de equilibrar sus centros. Entonces aquí se cumple la segunda frase del Maestro Jesús: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 personas que encuentran este conocimiento objetivo, pues una persona comienza a practicar. Y cuando comienza a practicar los cuatro rectos, entonces allí comienza ese proceso de equilibrio de los centros. Recuerden que nosotros estábamos hablando de los centros en la conferencia número 4, ¿sí? Y allí hablábamos de los cuatro rectos, cuyo centro pues es la autoobservación, ¿sí? Y pues ese equilibrar nuestros centros, ese practicar los cuatro rectos, pues permite que nosotros logremos ese nivel de castidad, ese nivel pues de correcto uso de la energía que se necesita para que nos hagamos iniciados de la logia blanca. También nosotros pues en la conferencia de fase B que estuvimos viendo el martes, estuvimos hablando con respecto a este tema, a la importancia de nosotros equilibrar nuestros centros, ¿sí? Si no hay equilibrio de centros, pues nunca vamos tan siquiera a iniciar este trabajo interior o el proceso de creación, ¿sí? Bien, hablamos de los tres factores. Allí pues vemos el factor del nacimiento, que es el primero, como les decía, y pues para ello nosotros tenemos que tener una pareja estable eh, y bueno, porque pues esta montaña que se le conoce como el Génesis es la montaña del nacimiento. Se van a practicar los tres factores, pero la prioridad la va a tener la práctica del nacimiento espiritual o del suprasexo, que es lo que nos permite crear pues los cuerpos solares, ¿sí? Estamos trabajando con los tres factores. Se va a dar ese proceso en el cual vamos a voltear nuestras aguas o las vamos a hacer ascender por nuestra médula espinal. ¿Qué significa esto? Bueno, mientras vamos equilibrando los centros, nuestras aguas pues van cambiando. Primero las aguas son negras, luego a medida que vamos equilibrando más los centros se vuelven blancas, luego amarillas y luego pues se vuelven rojas, ¿sí? Pero también allí está el proceso de no fornicar, de no sacar la energía creadora sexual de nuestro cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo, sino más bien transmutarla y hacerla ascender por nuestra médula espinal. Bien, bueno,
Luego, pues entonces, cuando la persona equilibra sus centros y se da ese cambio en las aguas, se llega pues a ese estado donde las aguas se convierten en rojas, pues allí se da lo que es la prendida del fuego y la persona se convierte en iniciado de la logia blanca. En los mundos internos, pues a esa persona se le entrega una espada de plata que en un principio pues es un cabito solamente pequeñito, ¿no? Y esta espada pues va a ir creciendo a medida que la persona pues vaya logrando las 5 iniciaciones de misterios mayores. Esas 5 iniciaciones de misterios mayores pues está relacionada con la regeneración y creación de cada uno de los cuerpos solares que les mencionaba ahorita. Regeneramos cuerpo físico, pues ahí está la primera iniciación. Regeneramos cuerpo vital, la segunda iniciación. Creamos cuerpo astral, la tercera. Creamos cuerpo mental, la cuarta. Y creamos cuerpo causal. Y entonces ahí se logra la quinta iniciación. Cuando una persona termina lo que es la quinta iniciación de misterios mayores, entonces allí se convierte en un hombre verdadero. ¿Sí? Nosotros en este punto no somos hombres, nosotros somos animales intelectuales. Un verdadero hombre es una persona que ya tiene 5 cuerpos, ¿sí? Y nosotros pues a Chepa tenemos el cuerpo físico y el cuerpo vital y están en un estado de degeneración total. Hay que hacer pues un trabajo de regeneración y luego pasar a la creación de los demás cuerpos, ¿sí? Entonces en ese punto somos nosotros verdaderos hombres, cuando ya tenemos 5 cuerpos. Cuando se llega a este punto, pues nos va a surgir una prueba, que es la prueba del camino. Allí nosotros vamos a tener que elegir entre el nirvana o el camino directo, ¿sí? El nirvana, pues, se nos va pues, a plantear como una especie de dharma, donde nosotros pues vamos a obtener aquellas cosas que pues queremos, incluso aquellas cosas que en el camino perdimos, a las cuales todavía pues estamos apegados, incluso se nos puede ofrecer que vamos a tener cargos en el universo y que vamos a poder ayudar a la humanidad, ¿sí? Pero pues es una prueba, ¿sí? Mientras tanto, el camino directo, que es el que nos lleva a la cristificación, pues allí se nos muestra las penurias que vamos a tener que pasar en ese proceso de la segunda montaña, que es donde se eliminan los yoes causa, que es el camino de la cristificación, que es el camino que nos lleva pues nuevamente al Padre, que nos lleva pues al absoluto. Sucede que de 1000 personas que llegan a este punto de elegir el camino, 999 elige el camino del nirvana, ¿sí? Solo una que tiene pues esa fuerza, esa revolución, elige el camino directo. Entonces aquí se cumple la última parte de esa frase que decía el Maestro Jesús: de 1000 que me siguen, o sea que de 1000 personas que practican, ¿sí? Y llegan a este punto, pues uno es mío. Ese que es suyo, como él dice, pues es el que elige el camino directo, que es el camino que lo va a llevar a convertirse pues en un Cristo, ¿sí? Cuando la persona elige el camino directo, entonces allí se va a dar algo muy bonito. Allí se va a dar algo que se le conoce como el matrimonio perfecto. La persona pues se encarna lo que es su alma humana y se va a unir con esa alma divina. Ustedes vieron que el cuerpo búdico, por ejemplo, representa el alma divina, ¿sí? El cuerpo búdico, que es un cuerpo que no cayó, al igual que el átmico, pues están allí esperando que uno haga ese trabajo de la primera montaña o con los primeros 5 cuerpos, ¿sí? Entonces está el triángulo que sube, que es el alma humana, y el triángulo que baja, que es el alma divina. Cuando se da esta unión entre pues, el alma humana y el alma divina, que se forma ese matrimonio perfecto, entonces allí se gesta lo que viene siendo la fuerza crística, ¿sí? Y bueno, cuando nace entonces esa fuerza crística o ese Cristo, se inicia el proceso de lo que es la segunda montaña, que se le conoce como el Apocalipsis. A la primera montaña, que es el proceso de creación o de fabricación, mejor dicho, del alma, se le conoce como el Génesis, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la primera montaña, que es el primer de los 3 grandes trabajos que tenemos que finalizar, que tenemos que lograr
para pues obtener o lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Aquí pues nosotros podemos ver en esta imagen la espada que se nos entrega cuando se da lo que es la prendida del fuego y bueno, va a ir creciendo, la hoja va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos regenerando y creando los diferentes cuerpos. Es una espada pues de plata, ¿sí? Bien, ahora pues vamos a explicar qué es el espíritu y cómo se fabrica el espíritu, ¿sí? Pues cuando hablamos del espíritu estamos hablando de ese Cristo que nace. Ese Cristo, esa fuerza crística, recordemos que el Cristo no es una persona, el Cristo pues es un fuego, el Cristo pues es un poder, es la asignatura astral del fuego. A través del Cristo se ha creado todo lo que existe, pero también a través del Cristo se destruye, porque este crea y destruye según leyes, ¿sí? Entonces el Cristo no es una persona. El Maestro Jesús, con su drama cósmico, pues nos vino a mostrar el camino de la cristificación, el camino que todos nosotros debemos de seguir para convertirnos pues también en Cristos. Por eso él decía, yo soy el camino, ¿sí? Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en ese punto de elegir el camino directo, el nirvana, pues no elegimos el camino directo, pues realmente no vamos a lograr la cristificación y no vamos a lograr la unión con nuestro Padre, ni tampoco pues digámosle así, volver al absoluto ya como seres autorrealizados, ¿sí? Entonces vimos pues que en la primera montaña creamos lo que es el alma, se elige pues el camino directo, se encarna el alma humana, esta alma humana se une entonces con el alma divina y queda formada una segunda triada, que como nosotros podemos ver aquí está compuesta por Atman, Budi y Manas. Manas pues viene representando el alma humana, que es la voluntad, Budi viene representando el alma divina y pues Atman es nuestro íntimo. Entonces allí, como vimos, se gesta la fuerza crística y entonces ya cuando nace esta fuerza crística, pues esto viene siendo lo que es el espíritu que se va a desarrollar también en la segunda montaña. Nosotros tenemos pues ese principio crístico que pues es ese 3% de conciencia que no está atrapada por nuestros defectos psicológicos y que nos va guiando en todo este proceso, ¿sí? Pero a partir de que esa fuerza crística nace, pues también entonces tiene que desarrollarse. Ese Cristo o esa fuerza crística en nosotros pues tiene unos trabajos que hacer en esa segunda montaña o la montaña del Apocalipsis, como por ejemplo crear los 7 cuerpos de oro, ¿sí? Ya estos cuerpos solares que nosotros creamos en la primera montaña, en la segunda van a ser purificados, tienen que ser convertidos a oro puro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda montaña se va a seguir practicando con los 3 factores para la revolución de la conciencia, aunque la prioridad de la segunda montaña será la muerte, porque allí se van a eliminar lo que son los yoes causa, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, han escuchado que el Cristo es nuestro Salvador interior, profundo y pues también personal, porque cuando este Cristo nace viene a salvar nuestro mundo interior, viene a eliminar todos los defectos que pudieron haber quedado, que quedaron de esa primera montaña, algunos pues hasta medio salcochar o se llevaron hasta cierto nivel, y viene a eliminar las cabezas de legión que son los yoes causa. Entonces va a eliminar el ego y hasta la sombra misma del ego, pero también tiene que crear unos cuerpos que tengan la capacidad para soportar el voltaje del Cristo. Los cuerpos solares no pueden soportar este voltaje, ¿sí? Entonces ahí viene la creación de los 7 cuerpos de oro que se va a hacer también practicando la transmutación sexual o la magia sexual. También pues allí en la segunda montaña, este Cristo o este maestro que ya pues encarnó esa fuerza crística tiene que pagar lo que es el karma duro. El karma duro, nosotros vamos a aprender un poquito más de eso en la conferencia número 13, que habla sobre las leyes de karma y dharma, pues es un karma que se tiene que pagar con dolor porque consta de aquellos delitos que se cometen contra el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces los delitos que se cometen contra el Espíritu Santo
están basados en la fornicación, que es precisamente expulsar esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo a través de la eyaculación o el orgasmo. Esos son los delitos contra el Espíritu Santo que no son perdonados, sino más bien tienen que ser pagados con dolor. Y es tanto lo que nosotros hemos fornicado, es tanto el karma duro que nosotros hemos generado, que pues solamente el Cristo puede llegar a soportar, ¿sí? Ese dolor. Hay que destacar que también pues muchas personas, esos 999, muchos de ellos que eligen el camino del nirvana, pues lo hacen en parte por evitar pasar por este karma duro, porque pues es una situación de bastante dolor la que se tiene que vivir, pero pues el Cristo obviamente tiene la fuerza, la energía para hacerlo, ¿sí? También pues otro de los trabajos del Cristo o el objetivo del Cristo es resucitar en sí mismo. ¿Qué significa esto? Esto viene pues luego del proceso de muerte. Ustedes vieron que el Maestro Jesús o el Cristo fue muerto, una muerte de cruz, y pues bajó al infierno 3 días, al tercer día entonces resucitó, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que trabajar en la cruz de la muerte para eliminar esos yoes causa, y ya cuando se eliminan esos yoes causas o cabeza de legión, entonces ese maestro resucita sin ego, sin pecado pues alguno, ya se convierte en un ser inmortal, porque pues con la muerte ha vencido a la muerte, ¿sí? Y bueno, luego también tiene que hacer el trabajo de romper con lo que es la mecanicidad. Aquí pues en la mecanicidad se mete la ley del 3 que crea. Allí pues, por ejemplo, aunque esto se va a estar viendo pues más en lo que es la tercera montaña, realmente el trabajo de la tercera montaña. Y allí pues esas 3 fuerzas que quedan, que son 3 aspectos de la Madre Divina, vamos a decirlo así, pues tienen que ser fusionados, ¿no? Para quedar a una sola ley, para que entonces se pueda volver a lo que es el absoluto, ¿sí? Eso pues son los trabajos que tiene que hacer el Cristo en la segunda montaña, y ese es el proceso de la fabricación del espíritu o del desarrollo de nuestro espíritu. Bien, aquí hay algunas preguntas que ya pues algunas de ellas la hemos explicado en el transcurso de la conferencia, pero bueno, la vamos a estar acotando para que nos queden claras. Como por ejemplo, ¿cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea practicando magia sexual, ¿sí? Así como este cuerpo físico que nosotros tenemos fue creado por nuestros padres cuando se unieron sexualmente, o nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo y ese hijo se dio del fruto de esa unión sexual, pues también para regenerar y crear en nuestros cuerpos internos tenemos que practicar suprasexo, tenemos que practicar la magia sexual o la transmutación sexual, ¿sí? Entonces no podemos crear cuerpos si no tenemos pareja. Por eso es que un soltero no puede crear nada. Eso tiene que quedar pues bastante claro. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Vamos a decir que si la persona está trabajando de una manera pues equilibrada, como se debería, pues le podría tomar 2 años y medio crear un cuerpo, ¿sí? Entonces, si vemos que el alma consta de 5 cuerpos, pues más o menos se irían como 13 años. Pero hay que saber que este tiempo puede ser más o puede ser menos incluso, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el maestro Samael hizo la primera montaña en 5 años, o el maestro Rabolú la hizo en 7, y allí pues influye mucho el trabajo, la revolución que uno tenga en el trabajo, y claro, el sacrificio por la humanidad, que recuerden que les decía que esto nos permite avanzar hasta 10 veces más rápido. Pero hay personas que en una primera montaña podrían tardarse hasta 40 años, ¿sí? Entonces, pues ahí está el factor esfuerzo o superesfuerzo, ¿no? En el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? Esto es importante. El trabajo se inicia con la prendida del fuego. ¿Y por qué es importante? Porque hay personas por ahí que pueden tener años en una escuela
gnóstica, donde se hablan de los tres factores o incluso en el mismo conocimiento, y no han iniciado su trabajo, no han iniciado el proceso de creación, no han prendido el fuego, ni siquiera han equilibrado los centros. Entonces el trabajo se inicia cuando se prende el fuego. Allí cuando se prende el fuego que nos convertimos en iniciados de la logia blanca y se nos entrega pues en los mundos internos la espadita, ¿sí? Es ahí que incluso en conferencias de fase B vamos a ver cómo se da todo ese proceso cuando pues la energía comienza a ascender por ese Nadichitra, porque se rompe un sellito que se le conoce como pues el Triveni, ya ustedes lo van a ver mejor en esas conferencias que vienen, donde pues la energía comienza a condensarse en esa columna vertebral y realmente inicia el proceso de creación. Y esto pues me parece muy importante como decirlo y redecirlo, ¿no? Porque uno puede estar aquí, puede estar viendo las conferencias, puede estar malamente haciendo algunas prácticas y realmente pues no ha empezado a hacer nada. Ni siquiera pues ha equilibrado los centros porque no hay una buena autoobservación, no se están aplicando los cuatro rectos, ¿sí? Entonces no se está liberando energía, no se está pues ahorrando energía. Hay personas que incluso no tienen pareja y creen que realmente están avanzando, cuando pues el hecho de que nosotros prendamos el fuego pues depende directamente que estemos practicando la magia sexual con nuestra pareja, ¿sí? Bueno, lo que les decía ahorita, ¿se pueden crear cuerpos sin pareja? No, y absolutamente no. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No. Los órganos sexuales tienen que estar en buen estado, ¿sí? Hay operaciones que las personas se hacen, por ejemplo, para no tener hijos, que se ligan las trompas o que las cortan o que se hacen una vasectomía y pues esas operaciones que pueden ser que se puede pues hacer una recanalización, pues hay que hacerlo, porque los órganos tienen que estar en el estado apto para crear, ¿sí? Entonces ya una persona que se le haya sacado la matriz, por ejemplo, que se le haya sacado el útero, que se le hayan sacado los ovarios, no podría hacer el proceso de creación. O un hombre que esté completamente castrado, que haya perdido sus testículos, por ejemplo, no puede hacer pues el trabajo de creación, tendría que trabajar con los otros dos factores para la revolución de la conciencia en esta existencia, ¿sí? Entonces allí con la muerte mataría a los yoes que le generaron ese karma o que lo llevaron hasta ese punto, y con el sacrificio por la humanidad, y bueno, también liberaría algo de conciencia, y con el sacrificio por la humanidad pues generaría méritos para que en una próxima existencia pueda tener el conocimiento, trascienda completamente el hecho de el karma de perder sus órganos y bueno, pueda entonces trabajar con el proceso de creación. Bien, otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Para hacer la segunda montaña, esta persona que finalizó ya con la primera, ¿no? Se le da a la persona un tiempo de 1000 años. Pero aquí nosotros estamos hablando del Cristo y el Cristo es un poder, es una fuerza revolucionaria. Entonces el Cristo puede hacer esa y va a hacer esa montaña en más o menos de 30 a 20 años, ¿sí? E igual, los cuerpos de la segunda montaña se van a crear bajo el mismo proceso de los tres factores para la revolución de la conciencia. Igual este maestro, porque ya una persona que elige camino directo, a eso sí se le puede llamar pues un maestro, un cristificado, pues va a seguir trabajando el suprasexo con su pareja. Entonces allí va a ir creando esos cuerpos de oro, ¿sí? También, bueno, ahorita pues explicamos las frases que nos dejaba el Maestro Jesús. Por ejemplo, de que de 1000 personas que buscan el camino, solo uno lo encuentra. Y decíamos que esto se da porque pues por allí abundan gran cantidad de hipótesis, conceptos, escuelas, teorías, libros pseudoesotéricos, ¿sí? Bastante. Entonces es difícil como encontrar un conocimiento que nos dé los tres factores y que aparte de ello nos oriente a practicar esos tres factores, que eso sea la base del trabajo, ¿sí? Que se hable, que se impulse a las personas a que comiencen pues a practicar, a comprobar y a corroborar para que verdaderamente pues puedan avanzar, ¿sí? Y también pues les decía del karma, personas que en existencias pasadas tuvieron el conocimiento, no lo aprovecharon o hicieron mal uso del conocimiento, incluso hasta negocios, pues en esta existencia y por
sabrá Dios cuántas existencias, pues no le toca. Incluso puede verlo, puede recibirlo y no, siempre pues no nos interesa y lo desecha, ¿sí? La segunda parte de la frase decía que pues entonces de 1000 que encuentran, que lo encuentran, uno lo sigue. Significa que de 1000 personas, a 1000 personas a las cuales le llega ese conocimiento objetivo orientado hacia la práctica, pues solo uno de esos 1000 comienza a practicar. El 999 se vuelven fanáticos, se vuelven creyentes, ¿no? Se van por ese camino, pero solo uno comienza a practicar y comienza ese proceso de equilibrio de los centros, ¿sí? La última parte de la frase decía que de 1000 entonces que lo sigue, pues uno es mío. Allí entonces esto se da por la decisión del nirvana. De 1000 personas que comienzan a practicar, regeneran cuerpos, crean cuerpos, llegan a ese punto donde se convierten en hombres verdaderos, ¿sí? Y se le presenta la elección del camino, 999 entonces eligen traicionar al Cristo, porque irse por el nirvana es una traición a el Cristo, porque lo que nos lleva a cristificarnos y a dar lugar a que ese Cristo nazca es que nosotros elijamos entonces pues el camino directo, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces esta ha sido la conferencia del día de hoy. Los vamos a dejar con la invitación a la próxima conferencia muy interesante, que es la conferencia número 12 titulada Retorno y Recurrencia. Allí nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar descubriendo qué es el retorno, vamos a estar descubriendo qué es la reencarnación, si realmente pues existe la reencarnación y cómo se da pues todo ese proceso. Vamos a estar aprendiendo por qué, por ejemplo, se dan los déjà vus, por qué las cosas constantemente se repiten, qué es eso a lo cual nosotros llamamos destino y cómo nosotros podemos reescribir o podemos cambiar pues ese destino que se nos ha trazado a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver si ustedes tienen preguntitas, inquietudes con respecto a este tema para pues darlo por finalizado. Y bueno, antes resolver o aclarar cualquier inquietud o duda que puedan tener. Compañeros también, si ustedes ven que yo no leo sus preguntas, recuerden que si hay muchas preguntas, entonces el Facebook las pasa y bueno, ahí no las puedo ver, entonces les agradecería que me las escribieran debajo, ¿sí? Si ustedes ven que yo no las leo. Bueno, por aquí nos saluda, bueno, creo que ya los había saludado, vamos a ver por dónde me quedé. Bueno, entonces por aquí nos saluda Marino Adán desde México. Un saludo para Dani Rivas, también para Ramón Ledesma. Marce nos dice, yo desarrollé telepatía con una mascota, una gata. Podía entender todo y conocí un señor. Le pasaba lo mismo con caballos. Nacimiento espiritual, ¿es el sexo tántrico con mi pareja? ¿Eso es? Sí. También se le conoce como tantra o tantrismo blanco al nacimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, está términos, ¿no? Transmutación sexual, magia sexual, nacimiento espiritual o tantrismo blanco. Janet Parra nos saluda desde Venezuela. Conocimiento de sí mismo, Nopsa Boyacá nos dice, muy buenas noches para todos. Gracias por compartirnos estas herramientas tan importantes para el despertar de la conciencia. Bueno, gracias a ti por estar acá, acompañándonos. Marce nos dice, ¿por qué ese número exacto es tan tentador? Este camino del nirvana que se pierden tantas personas. Por falta de revolución, ¿sí? Falta de revolución. Y apegos también. Entonces, recordemos que cuando una persona llega hasta ese punto, pues todavía no ha eliminado lo más grotesco de su psicología, no ha eliminado los yoes causa, ¿sí? Todavía tiene muchos apegos, todavía pues hay miedos. Cuando una persona llega ahí, pues se le muestra lo que va a pasar en la segunda montaña. Y ahí vemos, por ejemplo, que en la segunda montaña viene ese karma duro.
Entonces una persona que no tenga revolución se llena de miedo y pues se va por el camino del nirvana, ¿sí? O también pues a esa persona se le pueden ofrecer muchas cosas que incluso la persona puede llegar a entender que son cosas buenas y beneficiosas para la humanidad, ¿no? Una persona que le diga, no, es que pues le vamos a dar tal o cual puesto, ¿no? Para que pueda ayudar a tal o cual planeta, ¿no? Y pues la persona con sus yoes al fin y al cabo y pues la falta de revolución o el miedo puede dejarse cegar por eso, incluso hasta entender que pues lo que está haciendo está bien y la realidad pues es que está traicionando al Cristo, ¿no? O la persona puede llegar a ese momento y entender que ha hecho mucho, que ya pues ha sufrido mucho, que necesita pues un descanso, bueno, tantas cosas pueden acontecer, pero todo eso viene de la falta de revolución y de la desobediencia pues al Padre. El Padre obviamente lo que quiere es que la persona se cristifique, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la historia del Maestro Jesús cuando lo iban a buscar para crucificarlo, que pues él tenía miedo y le dijo incluso a su padre que si podía pasar de él esa copa que lo hiciera, pero que no se hiciera la voluntad del Maestro Jesús, sino pues la voluntad del Padre, ¿no? Esa pues ha de ser la actitud. Pero ahí pues muchos, la mayoría, 999 que no van a tomar esa determinación de que sea mí, que se haga la voluntad de mi Padre, sino más bien que pues van a tratar de zafarse, ¿no? Y irse por el camino del nirvana y hacer la voluntad propia. Por aquí nos dice Pedro Arnulfo, gracias por la enseñanza, muy bonito. Bueno, gracias a ti por estar acá. Pedro Palencia nos dice, Jessy, muchas gracias por esta enseñanza, saludos desde Venezuela. Bueno, gracias Pedro Palencia por estar acá con nosotros. Marce nos dice, ¿qué es el tantrismo negro? Pues lo contrario al tantrismo blanco, ¿sí? En el tantrismo blanco, ¿qué se busca? Transmutar la energía, canalizarla hacia adentro y hacia arriba. Para pues irse creando internamente, ¿sí? Para crear esto que vimos hoy, para fabricar esto que vimos hoy en día, el alma, el espíritu, lograr la autorrealización, ¿sí? Y todo eso se pone pues al servicio de la humanidad, al servicio del universo. Mientras tanto, con el tantrismo negro se hacen prácticas infrasexuales, prácticas negras, y esa energía contaminada e involutiva lo que se hace es que se manda a la cola del cundartiguador. Allí se alimentan defectos en sobremanera, ¿sí? Y pues la persona lo que busca es conseguir las cosas del ego, ¿no? Y generar pues grados de anagarica, avanzar en torno pues a niveles, ¿sí? Pero egoicos o infraconscientes y así por el estilo. Entonces lo contrario al tantrismo blanco. Talía nos dice muchas gracias por la conferencia de hoy. Bueno, gracias a ti Talía por habernos acompañado. Marce nos dice, yo pensaba que el nirvana era el final de la segunda montaña o en la tercera, casi al final. No sabía que estaba en la primera. Bueno, Marce sí está en la primera, al final de la primera, ¿sí? Entonces allí, pues como vimos, hacemos el trabajo con los primeros 5 cuerpos, encarnamos el alma humana, nos convertimos en hombres, se nos presenta la elección del camino, ¿sí? Entonces si elegimos el camino del nirvana, pues ya ahí sí nos salimos del camino que nos lleva a la cristificación. Si elegimos el camino directo, entonces nos unimos con el alma divina. Ahí se gesta el Cristo. Cuando el Cristo nace, entonces inicia lo que es la segunda montaña. Marce nos dice, ¿sería magia negra entonces ese tantrismo negro? Sí, claro que sí. Recuerden que pues la palabra magia está relacionada con el sexo, ¿no? Entonces están los magos blancos y los magos negros. Y la diferencia es que el mago blanco no fornica, sino que transmuta y le da un sabio uso a su energía, mientras que el mago negro pues sí fornica, luego pues a través de prácticas negras reabsorbe esa energía contaminada y bueno, ahí va desarrollando cosas pues en torno a lo que es el ego, ¿no? Bien, por aquí nos pregunta Karina Marte, ¿por qué se dura tanto tiempo en crear un cuerpo?
Bueno, pues yo ahorita les decía que eso depende de varios factores, ¿sí? Nosotros podemos decir que un cuerpo se crea en 2 años y medio si la persona va como trabajando parejo y esto, digámosle así, dedicándole 13 horas al día al trabajo interior, ¿sí? Pero también les decía que hay personas que lo han logrado en 5 años o 7 años, porque, por ejemplo, le han metido mucha revolución a lo que es el factor de, pues, el sacrificio por la humanidad, que nos permite, pues, avanzar más rápido, nos permite generar méritos, ¿no? Para lograr esos avances, pues, más rápido. Esto, pues, si uno lo ve de esa manera, digámosle así, pues no es tanto tiempo. O sea, 13 años no es tanto tiempo, 5 y 7 años menos es tanto tiempo. Porque nosotros duramos miles de años creando esos defectos psicológicos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrás visto la conferencia de evolución, involución y revolución, que ahí vimos todo el proceso evolutivo, cómo íbamos pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, creando defectos en cada uno de esos reinos. Y en esos reinos, pues uno se pasó hasta miles de años. Y luego de que uno cae al reino humano, pues allí se le dan 108 existencias con este cuerpo físico humano y uno lo que sigue es creando más defectos psicológicos. Entonces, si tú ves todo ese tiempo a comparación de que nosotros este trabajo de autorrealización lo podemos hacer en 30 o 40 años, realmente no es tanto tiempo, ¿sí? Entonces, pues hay un trabajo que uno tiene que hacer que es gradual, que también pues es paulatino. Uno, por ejemplo, tiene que ser muy revolucionario con el proceso de muerte psicológica. Hay que saber que mientras más autoobservación, mientras más detalles uno vaya observando en el día y vaya eliminando, pues más energía se va a liberar. También está el factor del nacimiento. Ojalá que nosotros practicáramos el sexo todos los días. Claro, sacando, por ejemplo, los días en los que la mujer tiene su periodo, que son 7 días, pero ojalá tuviéramos potencia para hacer el sexo todos los días y vamos a avanzar rapidito. Ojalá y también nos sacrificáramos todos los días, entonces ahí va a tomar más revolución y más rapidez pues nuestro trabajo, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Janet Parra, ¿de qué se trata la segunda montaña? Porfa. La segunda montaña se le conoce como el Apocalipsis, que significa el fin por el fuego. Y el fuego es el Cristo. Ya ahí nosotros explicamos que el Cristo no es una persona, ¿sí? No es que el Maestro Jesús era el Cristo, sino que el Cristo es un fuego que crea o que destruye, según leyes. Todos nosotros tenemos la capacidad y dicho sea de paso, estamos llamados a desarrollar ese Cristo, a encarnar ese Cristo, porque este planeta pues es de Cristos, ¿sí? Entonces uno pues hace el trabajo de la primera montaña que se le conoce como el Génesis. Allí se dan los procesos de elección del camino, de la unión del alma humana, que es la creación de esos 5 cuerpos con el alma divina, y se gesta entonces ese poder, ese fuego, esa fuerza crística. Entonces, cuando ese Cristo nace, inicia el proceso de la segunda montaña. En la segunda montaña se siguen trabajando con los 3 factores, pero la prioridad la tiene la muerte psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que eliminar en esa segunda montaña, y de ahí el nombre de Apocalipsis o fin por el fuego, todos los yoes causa, las cabezas de legión. Por ejemplo, la gula, la codicia, la envidia, la lujuria, ¿sí? Bueno, los 7 pecados capitales, que a partir de ellos es que se han generado los millones de defectos y de detalles que nosotros tenemos. Entonces ahí el ego tiene que ser erradicado de raíz. Se va a eliminar el ego que queda, se va a eliminar la misma sombra del ego, ¿sí? Entonces, de eso consta la segunda montaña, de la erradicación totalmente de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Claro, conjuntamente con los demás trabajitos, como por ejemplo crear los cuerpos de oro y así por el estilo, ¿sí? Nosotros vamos a estar aprendiendo acá en conferencias de fase B y antes de eso se hace mención de los 3 grandes trabajos que comprenden este trabajo de autorrealización. Está la primera montaña, que es el Génesis, que es la creación del alma, ¿sí? Como ya lo explicábamos. Está la segunda montaña, que es el Apocalipsis,
que pues allí se van a eliminar, se va a erradicar nuestro ego, los yoes causa, las cabezas de legión, y está pues la tercera montaña, que es la montaña ya del sacrificio, que es donde se rompe la mecanicidad o donde se tiene que dejar un discípulo que se haga cargo de la enseñanza mundial, ¿sí? Luego de esos 3 trabajos, entonces ahí logramos nuestra autorrealización. Marce nos dice, 1000 años aquí en los reinos de la luz es un día tan solo. Bueno, ciertamente, pues en esas dimensiones superiores el tiempo no es igual que el de acá, ¿no? Y pues algo similar pasa con las infradimensiones. Allá en las infradimensiones se hablan de eternidades, que realmente no son eternidades, pero como hay tanta materialidad, como hay tanto ego y tanto dolor, pues igual, lo que es un minuto para nosotros, para ellos son miles y miles de años. Entonces sí. Francisco nos dice, gracias, bendiciones, paz inverencial desde Costa Rica. Bueno, muchas gracias a ti, Francisco, por estar con nosotros. Bueno, vamos a estar viendo por acá si tenemos más. Si tenemos más preguntitas. Bueno, por aquí nos saluda Andrés García, nos dice buenas noches para todos. Bueno, buenas noches para ti también. Gusto tenerte por acá. Por aquí nos dice Marce, entonces la segunda montaña es la parte más dura. Ahí están los 8 años de Job. Sí, realmente la segunda montaña pues es obviamente la montaña más dura. Ustedes pueden ver, hacen la comparación. Bueno, en la primera montaña, pues uno libera un 76%, creo, un 76% de conciencia, ¿sí? Y pues uno si trabaja parejo puede durar haciendo esa montaña 13 años. Pero en la segunda, ¿verdad? Uno ve pues lo poco que queda de conciencia por liberar, sin embargo, y estamos hablando de que el Cristo no es un traidor, de que Cristo es revolucionario, de que va a estar trabajando día y noche, y aún así se toma 20 o 30 años para hacerla. Entonces sí, pues es la montaña más difícil, ¿sí? Y eso pues es en parte lo que hace que muchas personas cuando lleguen a ese punto pues no quieran tomar el camino directo, que es el camino que nos lleva pues a lo que es la liberación definitiva y a la autorrealización. Marce nos dice, gracias Jessy por toda tu obra, estoy agradecido. Bueno, gracias a ti Marce por habernos acompañado. Y bueno, compañeros, creo que con esto hemos finalizado esta conferencia del día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos pues acompañado. Esta conferencia pues también pone en perspectiva el trabajo que nosotros tenemos que hacer, el objetivo de nuestra existencia misma, y bueno, ojalá que reflexionemos sobre eso y pues también nos motivemos a trabajar para que pues podamos fabricar nuestra alma, para que podamos poseer nuestra alma, bueno, desarrollar nuestro espíritu y pues autorrealizarnos, al fin y al cabo unirnos con nuestro ser, luego con el absoluto, ¿no? Bueno, entonces que pasen feliz resto de la noche, nos seguimos viendo pues en las actividades que quedan para el resto ya de esta semana y pues bye bye.